Estamos en el radar. Esta semana parece haber comenzado el despegue de las iniciativas para la reparación de las víctimas y la restitución de tierras. Pero ¿qué tanto servirá devolver tierra a los campesinos si se mantiene la concentración, los privilegios a los terratenientes y el mal uso del suelo? Pues Beatriz Gómez le hizo esa pregunta al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y él le respondió de manera enfática que llegó el momento de acabar con los subsidios otorgados a dedo y a unos pocos, y de hacer que los propietarios paguen en cuanto más tengan. Que la tierra no se devolverá pelada, sino con un acompañamiento económico y tecnológico, y que se reducirá la distorsión existente en Colombia, donde la mayor parte de la tierra se dedica al pasto y no a la producción de todo el alimento que el país y el mundo van a necesitar. Beatriz Gómez entra al radar. Señor ministro, desde distintos sectores de la sociedad y en particular el informe de Desarrollo Humano sobre Desarrollo Rural y Tierras de 2011, hay una preocupación, se plantea una preocupación, y es que la restitución de tierras, el proyecto de restitución de tierras, pueda fracasar si no se revisa el modelo de desarrollo. ¿Usted qué piensa? Bueno, el proyecto de restitución de tierras es ante todo un compromiso ético y moral, además de jurídico, que la administración Santos ha tomado la decisión de cumplir ante la historia y de cumplir ante Colombia. Y ese es un hecho que saludan todos los sectores de manera unánime. ¿Y en qué consiste? Consiste en dar cuantos pasos sean posibles para cumplir una deuda insoluta gigantesca que tiene la sociedad colombiana y el Estado, consistente en que cerca de 500.000 de familias en las últimas 2 décadas y media, le despojaron a sangre y fuego sus tierras los delincuentes de todos los pelambres. El argumento fundamental de todos estos sectores es que si se mantienen vigentes los actores de ese despojo de tierras y los factores de violencia, la restitución, que es una medida tan importante como usted lo plantea, podría dejar de cumplir su cometido en un futuro. Sí, el gobierno tiene en claro que no lo va a hacer solamente devolviéndoles, como se decía en el siglo pasado, la tierra pelada. Vamos a hacer un esfuerzo complementario muy importante para que esta restitución de tierras vaya acompañada de proyectos productivos, de desarrollo rural, de vías, de crédito, de semillas, en fin, de proyectos productivos que les permitan volverse a arraigar a la tierra. Pero no son incompatibles los modelos, precisamente el uno complementa al otro. Ahora, el modelo agrario tiene mucho que ver con la acumulación de la tierra, con la concentración de la tierra y con el mal uso del suelo. ¿Por qué no entrar directamente a discutir el modelo agrario colombiano y ver cómo se desmonta esa concentración de la tierra y cómo se democratiza el uso del suelo? Bueno, precisamente el iniciar una cruzada, que no es fácil y que requiere coraje político, para permitir que cerca de 2 millones de hectáreas que hoy están abandonadas o acaparadas por los usurpadores o sus testaferros es ya de por sí una reforma agraria importante, no del estilo de las que se hacían a mitad del siglo pasado en América Latina, en donde el Estado salía a comprar tierras. Ahora va a salir a buscar que le devuelvan las tierras a los despojados. Pero muchos sectores dicen, pero el modelo de desarrollo del gobierno Santos sigue privilegiando los grandes capitales, las grandes inversiones, y hacia allá van dirigida la mayor cantidad de esfuerzos y de recursos. Bueno, por ejemplo, en este sector del Ministerio de Agricultura estamos haciendo un cambio gradual pero irreversible y muy importante. En vez de que el Ministerio de Agricultura se reduzca a ser un mero distribuidor de subsidios a algunos grandes gremios que a veces los obtienen no porque sean los que más lo necesitan, sino porque son los que más voz tienen, más lobby tienen, más audiencia tienen en las altas esferas, gradualmente estamos utilizando los recursos públicos, que son limitados, para que se vaya reduciendo estos subsidios y se vaya privilegiando lo que se llama la provisión de bienes colectivos que interesen a la comunidad agrícola toda. Por ejemplo,
más vivienda rural, más promoción de la mujer campesina, más ciencia y tecnología aplicada al campo, más distritos de riego para pequeña y mediana agricultura asociada, más asociatividad de pequeños agricultores. Eso lo hacemos sacando recursos de los que antes iban simplemente a engrosar 3 o 4 grandes sectores a donde iban los recursos. Ese es un cambio importante. Menos subsidios dados a dedo, más provisión de bienes públicos. ¿Usted diría que están entrando en el terreno de una modificación del sistema agrario colombiano, del modelo de desarrollo agrario colombiano, sin llamarlo por ese nombre? Sin duda alguna, sin que lo que estemos adelantando sea una cosa agresiva o pugnaz con la agricultura de gran escala, agricultura grande, agroindustrial, con miras a la exportación, que también la necesita el país. Tanto la agricultura grande, de los grandes, como la pequeña, de los pequeños, afortunadamente caben en Colombia. Bueno, aquí hay muchos propietarios rurales que tienen muchísimo más de 1.000 hectáreas y que no pagan impuestos, y que a cambio de tener 1.000 hectáreas ociosas en muchos casos, pues no tienen ninguna obligación con la sociedad. ¿Cómo van a poner ustedes a tributar a estos predios de más de 1.000 hectáreas, por ejemplo? Se han tomado ya medidas precisamente orientadas en la dirección de que se cumpla el principio y la regla de oro de la tributación, que es el que más tiene, más paga. Porque si eso no se cumple, el sistema todo es inequitativo. Hay analistas que consideran que si se lograra recuperar por lo menos 15 millones de hectáreas que están ahora dedicadas a la ganadería extensiva, el campo colombiano podría verdaderamente tomar una fuerza y recuperar su ritmo. ¿Usted lo ve posible? Bueno, yo no veo posible que sea recuperar 15 millones de hectáreas, porque el total que está en ganadería son 38 millones. Esos 38 millones de hectáreas es la acumulación de 200 años de mucho énfasis en agricultura extensiva y poco en agricultura. Pero lo que sí veo perfectamente posible es que no 15, pero sí 3 o 4 millones de hectáreas que hoy están en agricultura precaria, vayamos entrando a utilizar más tierras ganaderas para agricultura y así vayamos compensando el balance y un mejor uso de la tierra en Colombia. Eso le quería pedir esa precisión. Mucha tierra que está dedicada a la ganadería sirve para la agricultura y viceversa. A ver, ¿cómo lograr enderezar esto? Colombia tiene 114 millones de hectáreas. Ese es su territorio continental. De esos 114 millones de hectáreas, más o menos la mitad son el bosque natural, el bosque amazónico, la reserva forestal, que hay que cuidarla y dejarla intacta. Y cuidarla porque la están saqueando mucho en sus maderas. Nos quedan más o menos otro tanto, unos 60 millones de hectáreas. Esos están divididos en rastrojos, malezas, humedales, y 38 millones de hectáreas están dedicadas a ganadería extensiva, al paso que en agricultura propiamente solo hay 5. Entonces esa desproporción entre 38 en agricultura extensiva y 5 en agricultura es lo que se va a corregir. Se denomina el mal uso del suelo en Colombia. Y eso es lo que se va a corregir. Lo que estamos es por muchos caminos, con muchas medidas, unas compulsivas, otras de estímulo, induciendo a que haya más agricultura y menos ganadería, lo cual no quiere decir menos ganado, ni menos carne de exportación. No, con menos tierra, con 20 en vez de 38 podríamos producir la misma carne, pero le habríamos abierto campo a la producción de comida para que Colombia sea no solo su propia despensa, sino una de las despensas del mundo en un siglo XXI que, como coinciden todos los analistas, va a ser demandante en alimentos y de manera muy importante, y Colombia tiene una magnífica oportunidad de ser una de esas despensas del mundo. Señor ministro, muchísimas gracias por este tiempo con el radar del Canal Caracol y muchos éxitos en todos estos proyectos. Muchas gracias, Beatriz. Pues muy interesantes estos propósitos del gobierno. Lo que deseamos es que este nuevo estilo de reforma agraria transcurra de manera pacífica.